Vamos a hablar ahora del siguiente tema, que era otros tipos de fármacos que se usan en estos pacientes polítraumáticos. Bueno, los fármacos que se usan generalmente en pacientes politraumatizados, además de los analgésicos que ya los hemos tocado ahora, básicamente van a ser los fluidos, ¿no? Uso de antibióticos en algunos tipos de lesiones o algunos tipos de pacientes, ¿no? El uso de fármacos antifibrinolíticos o el uso de vasopresores, ¿no? Eso lo vamos a ver de acuerdo a cada situación que presente. Entonces, generalmente todos los pacientes politraumatizados que llegan a nuestras emergencias necesitan fluidoterapia. Recordemos que estos pacientes han recibido un daño agudo, una lesión aguda en el cual hay sangrado, hay hemorragia. Y esta hemorragia va a conllevar a que el paciente pierda parte del volumen vascular y una consecuente hipotensión. Entonces, todos nuestros pacientitos van a recibir bolos de cristaloides, que es la solución más frecuente, más común que podemos encontrar en las emergencias. En la cabeza está el cloruro de sodio, ¿no? Al 0,9%, el llamado cloro fisiológico, que ese nombre también es discutido porque no es nada fisiológico, ¿no? Tiene alta concentración de sodio y de cloro, ¿no? Que vamos a ver que puede luego darnos algunos problemas, ¿no? Algunas soluciones que han tratado de ser más fisiológicas, o se le conoce como soluciones isotónicas, son la solución polielectrolítica, la cual contiene no solo el cloruro de sodio, sino ya tiene otros componentes, ¿no? Tiene potasio, citrato de calcio, etc. O la solución lactato de Ringer, que es una solución mucho más balanceada, ¿no? Algunos le llaman también fluidos balanceados, donde contienen, en vez de cloruro, moléculas como el lactato, ¿no? Y que esto va a permitir que no se produzca un evento adverso que no creemos que es la acidosis por cloro, ¿no? La acidosis preclorémica que se produce en este tipo de... Sin embargo, estos tipos de soluciones son mucho más caras, mucho más difíciles de conseguir y no son disponibles en todas las emergencias. Cuando se hace el comparativo entre qué solución es mejor, usar el cloruro o las soluciones balanceadas, hay una tendencia, los estudios grandes han determinado que es mucho mejor usar las soluciones balanceadas. Sin embargo, lo que está en contra son los costos y la disponibilidad, ¿no? Entonces, en nuestra emergencia usamos lo que hay, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más hay? Es cloruro de sodio. Hay que tener cierta precaución porque este cloruro de sodio puede producir sobrecarga de fluidos en los pacientes que son, por ejemplo, cardiópatas, que tienen insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, que tienen un grado de insuficiencia hepática o cirrosis, los cuales son patologías que acumulan líquidos, ¿no? Entonces, ponerle más líquidos, más fluidos a estos pacientes, finalmente puede empeorar su ¿no? La hemodilución en pacientes que han sangrado mucho, que tienen altos volúmenes de sangrado, va a producir a la vez que no haya una buena coagulación y esta falta de coagulación va a continuar la hemorragia y va a perjudicar al paciente, ¿no? Por eso es que hay que tener cierta precaución o cierto cuidado con el uso de los fluidos, de los cristaloides. Se usan de entrada, digamos, de primera mano, pero hay que tener ciertas restricciones, ¿no? Y generalmente si el paciente está sangrando, lo ideal es devolverle o ponerle un repuesto de esa sangre a través de las transfusiones, ¿no? Porque la sangre trae glóbulos rojos, que es lo que va a oxigenar a los tejidos. A diferencia de estas soluciones que son solo fritos, ¿no? Entonces hay que tener cierto cuidado solamente cuando... en algunos pacientes con trauma, y esto ya es un poco más específico, se usa la solución hipertónica, sobre todo para el trauma craneal severo o pacientes con shock, ¿no? Pueden ser beneficiados de las soluciones hipertónicas. En realidad no hay disponibles soluciones hipertónicas que prepararlas, ¿no? Y las preparamos usando ampollas de hipersodio, ¿no?
y generalmente usamos un cloruro y empezamos a colocarle de hipersodio hasta conseguir una concentración del 3%, del 7,5%, que son las concentraciones más estudiadas que se han visto que son activas para que es el manejo de estos pacientes con, ¿no? Sobre todo con hipertensión endocranial, que es la indicación de las soluciones hipertónicas. Como son, como su nombre lo dice, son hipertónicas, son altamente osmolares, necesitan pasarse por un catéter venoso central, ¿no? Hacia una vena grande, de gran calibre, porque pueden causar irritación de las venas periféricas. No, tampoco no es un uso muy común, es un uso más restringido de áreas críticas, en donde ya disponemos de un catéter venoso central. Otra de las precauciones que debemos tener es que el uso indiscriminado puede producir hipernatremia, que a la larga puede producir más daño cerebral al paciente. Tener restricciones y una buena indicación del uso de soluciones hipertónicas. Sin embargo, está muy, muy en boga actualmente por el tema de que son las mejores soluciones para el manejo del shock, ¿no? Entonces, es una alternativa y, como les decía, hay que prepararla, no es que ya vengan listas para... Otra de las soluciones que usamos en la emergencia son los coloides, ¿no? Las más conocidas son la polifenina, el gelofuscine, ¿no? En los cuales son moléculas de alto peso molecular que jalan agua, atraen el agua y pueden mantener dentro del compartimento intravascular el agua más tiempo, ¿no? Esto genera mayor presión y pueden usarse para mejorar la presión de estos pacientes. Sin embargo, su uso es restringido. Cuando se han hecho los estudios comparándolos con soluciones cristaloides, no es que sean mejores. En realidad, comparar un cristaloide con una gelatina, el efecto es similar. Las gelatinas son mucho más caras. A veces hay escasez de estos productos, no son muy disponibles, ¿no? Y sin embargo, una utilidad que le podríamos encontrar a estas soluciones es que en aquellos pacientes donde queremos evitar la sobrecarga de fluidos, como les decía, aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca o que tienen insuficiencia renal, ¿no? Acumulan mucho líquido, las gelatinas o los coloides nos podrían producir, o el usarlos podría evitar que usemos otro tipo de fluidos en exceso. Es una alternativa para ellos. Sin embargo, no son mejores que los cristaloides, no mejoran mortalidad, en realidad no hay, no es que sean mejores. Y otro tipo de soluciones que también son frecuentes usarlas en pacientes politraumatizados son las soluciones osmóticas, ¿no? La cabeza está el manitol, ¿no? Es una molécula grande, ¿no? Que la principal función del manitol va a ser que va a jalar agua, ¿no? Y esta agua finalmente va a pasar por el riñón y va a ser eliminada a través de la orina. Entonces, estas moléculas nos sirven para aquellos pacientes con signos de hipertensión endocranial, ¿no? Con un trauma craneal grave, ¿no? Que van a requerir entrar a la sala de operaciones. Y en este tiempo de preparación, antes de entrar a la sala de operaciones, necesitamos manejar esta hipertensión craneal con soluciones como el manitol. La competencia o la alternativa al uso de manitol son las soluciones hipertónicas, ¿no? E incluso en los últimos estudios se ha encontrado que estas soluciones hipertónicas son mejores que el manitol. La ventaja, digamos así, es que la podemos encontrar ya preparada y rápidamente puede ser usada. Una desventaja es que este producto tiende a cristalizarse en ambientes fríos. Ha pasado que cuando hemos sacado el manitol para ser usado encontramos cristales, ¿no? Hay que tratar de recalentarlo, pasarlo por agua tibia, ¿no? Hasta que se disuelvan los cristales y que pueda ser nuevamente usado. Sin embargo, ya la medicación puede estar preparada y puede usarse, ¿no? Sobre todo en trauma craneal grave, ¿no? Generalmente se administra en bolos de 1 gramo por kilo de peso, ¿no?
y se calcula de acuerdo al peso del paciente y puede ser administrado en bolos cada cuatro, ¿no? Es una ayuda para estos pacientes con una hipertensión endocranial, hemorragia subdural, que van a requerir una intervención. Los analgésicos es otro de los grupos farmacológicos que son usados en trauma, ¿no? Ya les, más o menos les había mencionado en la charla anterior, los AINES van a la cabeza de estos analgésicos y el uso es de manera intravenosa. Recordar que eh, restringir el uso a cierto grupo de poblaciones con ciertas características de enfermedades previas, ¿no? El mecanismo de acción, bueno, es acción actúa a nivel local, cortando la cascada de los mediadores bioquímicos del dolor a través de la inhibición de la enzima la COX-2 y la COX. Incluso hay AINES que son específicos, como el paricocib, solo inhibe la ciclooxigenasa tipo 2, ¿no? Y básicamente la diferencia es que la ciclooxigenasa 1 se encuentra en todos lados, incluido en la mucosa del estómago. Por eso es que hay daño a veces de la mucosa del estómago gracias a estos fármacos, ¿no? Y bueno, esa es la escalera manejo de analgésicos, ¿no? Que vamos desde lo más leve, desde usar AINES o paracetamol endovenoso, hasta lograr el uso de opiáceos o el uso de anestésicos. Los analgésicos son usados para el dolor leve, moderado, hasta incluso en el caso de los opiáceos severos, ¿no? Y las contraindicaciones más frecuentes son las alergias que pueden tener estos pacientes a estos enfermedad ulceropéctica que puede ser empeorada por el uso de AINES, sobre todo el uso prolongado o las gestantes en su tercer trimestre. La administración es rápida, en bolos, o puede ser en sesiones de 15 a 20 minutos, ¿no? Y hay que tener precaución con estos pacientes, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, o antecedentes de úlceras gástricas. Con respecto a los opiáceos, considerar el problema de la dependencia, porque el uso indiscriminado o el uso continuo de opiáceos puede desencadenar una dependencia en estos pacientes, que es algo que se ve en algunos casos, ¿no? Entonces, básicamente que esto sea más controlado, ¿no? Otro grupo de fármacos que son ampliamente utilizados en pacientes con traumas son los antibióticos, ¿no? En general, los antibióticos no son de uso rutinario, no es que se pongan antibióticos a todos los pacientes con polio, ¿no? Generalmente están restringidos como manera profiláctica a aquellos pacientes que tienen heridas expuestas o que tienen algún mecanismo de contaminación, por ejemplo, un trauma abdominal donde hay un trauma de intestinos, y estos pacientes necesitan una intervención quirúrgica y hay que administrarle antibióticos profilácticos antes del evento quirúrgico, ¿no? O que son heridas expuestas, o contaminadas, o que el tiempo de traslado ha sido prolongado, ¿no? Heridas pueden infectarse, entonces en aquellos casos se puede indicar profilácticos, ¿no? Considera que deben administrarse antes de la primera hora, ¿no? De que entren estos pacientes a la sala de operaciones para que tengan una mayor efectividad. Se ha encontrado en los estudios que si son administrados de manera tardía, eh, el beneficio que se obtiene de la profilaxis no es adecuado. Entonces, es preferible administrarlo en la primera hora que el paciente llega a la emergencia y que va a requerir una intervención quirúrgica, ¿no? Generalmente los gérmenes que vamos a tener que cubrir son los bacilos gram negativos, base intestinal, los cocos positivos que se encuentran en piel, ¿no? En membranas mucosas, y los anaerobios, que también son un grupo de gérmenes que pueden causar. Eh,
Situaciones que son importantes en las cuales es necesario el uso de antibióticos. Por ejemplo, son pacientes que van a requerir implantes o prótesis, ¿no? En los cuales es necesario hacer la profilaxis antibiótica antes de que tenga sala de operación. Por ejemplo, si son cirugías vasculares, ¿no? O cirugías de grandes vasos, en los cuales van a usarse prótesis endovasculares, entonces es importante también que se pueda realizar el tratamiento con antibióticos de manera profunda, ¿no? Cirugías de cabeza y cuello que comprometen tanto la vía digestiva o la vía respiratoria, donde podemos encontrar gérmenes que están, digamos, colonizando estas zonas que pueden pasar a los tejidos blandos o tejidos profundos y pueden generar infección. Entonces es importante realizar la profilaxis en esto, ¿no? Si tenemos casos de pacientes con trauma abdominal, ¿no? Trauma torácico, en los cuales hay daño de las estructuras intestinales, entonces es importante que también hagamos esta profilaxis antibiótica, ¿no? Por el tipo de lesión y los gérmenes a los cuales está expuesto el paciente. Y de hecho, fracturas expuestas donde hay solución de continuidad, exposición de tejidos profundos, huesos, tendones, músculo, y donde los gérmenes de la piel, aunque están usualmente en la piel, pueden llegar a contaminar y a infectar estos tejidos. Son situaciones de algunos pacientes con politrauma que pueden requerir el uso de antibióticos, ¿no? ¿Qué tipo de antibióticos generalmente usamos? Si son tejidos blandos, ¿no? Si es piel, tejido celular subcutáneo, parte de músculo, podemos usar cefalosporinas de primera generación, generalmente se usan a dosis máxima y a dosis, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a lograr? Vamos a lograr la cobertura de los gérmenes más comunes de la piel, que son los estreptococos y los. No olvidar que algunas lesiones de tejidos blandos que son profundas van a requerir inmunización tanto pasiva como activa para lo que es el tétano, ¿no? Entonces es importante considerarlo también que en estos pacientes vamos a usar penicilinas para tratar de manera activa o a través de la vacuna antitetánica, prevención contra la infección. Eh, en lesiones de cabeza y cuello, en traumas de cabeza y cuello, cefalosporinas de primera, como la cefazolina, puede asociarse a clindamicina. Recordemos que está la vía respiratoria, está la vía digestiva. Entonces, los gérmenes pueden ser controlados a través del uso de clindamicina. Para fracturas expuestas, por ejemplo, generalmente el uso de cefalosporinas de primera generación, y esto nos va a brindar una adecuada. En casos de trauma torácico, también las cefalosporinas de primera generación, ¿no? Sin embargo, se ha visto que en algunos casos no puede, o algunos pacientes pueden desarrollar infecciones como abscesos o empiemas, ¿no? A pesar del uso de las cefalosporinas, ¿no? Entonces, igual puede usarse como profilaxis y disminuir el riesgo, pues, de que tengan algún tipo de infección a nivel torácico. En trauma abdominal, donde hay compromiso intestinos, donde ya los microbios son diferentes, ¿no? Ya se usan medicamentos como la cefalexina, el metronidazol, o la clindamicina, ¿no? Sobre todo para organismos anaerobios que están en la flora intestinal, gram negativos, ¿no? Cefalosporinas y ampisurbactam, este, ¿no? Entonces, es importante pues considerar que de acuerdo al tipo de lesión que pueda tener este paciente politraumatizado o al tipo de región que está afectada, podría darse una profilaxis antibiótica dando algún antibiótico adecuado, ¿no? De acuerdo a los grupos que más o menos he mencionado. Otro de los fármacos que se usa bastante en trauma es el ácido tranexámico, ¿no? Se ha encontrado que en los estudios grandes de pacientes con hemorragias, el uso de ácido tranexámico disminuye, pues, estos casos de mortalidad, ya, ¿no? Entonces, es un uso
básicamente bastante extendido del ácido tranexámico en estos pacientes con trauma, ¿no? Su mecanismo de acción es antifibrinolítico, ¿no? Es decir, va a controlar la ruptura del coágulo, la ruptura del trombo, ¿no? Va a retardar esa acción de tal manera que permite más tiempo que el coágulo esté presente. Y básicamente la única contraindicación para no usarlo es que el paciente sea alérgico a este. Nosotros cuando tenemos un trauma, ¿no? Se activa la cascada de la coagulación y esta cascada finalmente va a producir coágulo que está formado por moléculas de fibrina, la red que están entrelazadas las moléculas de fibrina y las plaquetas que están contenidas en esta malla o compactadas dentro de esta. Sin embargo, con el paso de las horas, va a haber una degradación de esta fibrina, de este coágulo a través de enzimas como la plasmina, ¿no? Entonces, el ácido tranexámico, ¿qué hace? Se une a esta molécula antes de ser convertida quinógeno y va a evitar que haya enzimas que degraden el coágulo, ¿no? Entonces el coágulo va a permanecer más tiempo como un tapón y va a permitir o nos va a dar más tiempo a que controlemos al paciente. Es una molécula que se ha usado no solo en trauma, sino se usa para varios tipos de sangrado, sangrado ginecológico, sangrado gástrico, hemoptisis, incluso es con enfermedades de la coagulación, como un uso bastante amplio. Quiere decir en trauma que nos ayuda bastante para retardar la degradación de los coágulos. Entonces, es importante conocerlo. La dosis es de 1 gramo, ¿no? Y se prepara para ser infundida en unos 15 a 20 minutos, ¿no? Y se repite cada 8 horas. Una manera de poder usar el ácido tranexámico. Otra molécula que también importante y que se ha usado bastante en trauma, o que se usa actualmente en trauma, es el complejo proteomínico, ¿no? Este complejo proteomínico contiene varios factores de la coagulación, ¿no? Y es importante sobre todo en aquellos pacientes que son usuarios de anticoagulantes, ¿no? Sobre todo la warfarina, que son inhibidores de la vitamina K, y donde se necesita pues reponer estos factores de la coagulación para que se logre una hemostasia más rápida, ¿no? Eh, Anteriormente a este producto, lo que usábamos y lo que seguimos usando en hospitales que no tenemos este producto, plasma fresco congelado, ¿no? El plasma fresco congelado contiene estos factores de la coagulación. Sin embargo, este fármaco ha depurado eso, ya lo tiene concentrado y es solo para un ideal que es para reconstituir e infundir en un paciente. Es bastante usado en trauma, ¿no? Sobre todo para revertir los efectos de los anticoagulantes que puede estar tomando el paciente. Recordemos que son cardíacos, cardiópatas que usan anticoagulantes y que pueden tener un trauma, un accidente importante. Este fármaco nos podría ayudar con ese grupo, ¿no? Contiene factor 2, contiene 7, factor 9, factor 10, ¿no? Y otros ingredientes como la proteína C y la proteína S que están ubicados en la dosis se administra de acuerdo al peso del paciente, ¿no? Y se contabilizan las unidades, ¿no? Por lo general son 2 a 3 frascos que hay que preparar en una sola dosis. Y sobre todo nos ayuda con el tema de las cirugías, ¿no? De estos pacientes, porque ayuda a revertir los efectos de los anticoagulantes y pueden hacerse cirugía. Otro grupo de fármacos que podemos usar en estos pacientes con trauma son los vasopresores, ¿no? Hay un concepto bastante difundido, bastante amplio, que es el de la hipotensión permisiva, ¿no? Se habla de que estos pacientes con politrauma van a tener sangrados, van a tener pérdidas de sangre a través de las heridas o lesiones que tienen,
Entonces, el reanimarlos o el administrarles soluciones como coloides, cristaloides, sangre, va a permitir recuperar una presión adecuada, una presión normal. Sin embargo, esta presión normal va a hacer que estos coágulos sean inestables y puedan de alguna manera romperse o salirse, ¿no? Entonces, el concepto de hipotensión permisiva permite de que las presiones que tengamos para este tipo de pacientes sean mucho menores que las presiones que consideramos óptimas, ¿no? Entonces, estas presiones bajas permiten el menor uso de fluidos, menor uso de productos, sangre, y permiten el mayor tiempo o mayor control de los coágulos que. Entonces, el uso de vasopresores en este contexto de hipotensión permisiva está restringido a eso, ¿no? A conseguir presiones un poco bajas de lo normal, eh, sin necesidad de llevarlos a presiones normales o presiones más altas. Por eso es que su uso es estricto, ¿no? Y su uso solo indicado en aquellos pacientes que, a pesar del tratamiento con eh, fluidos o sangre, las presiones son muchísimo, muy bajas, de tal manera que ya estén causando daño cerebral, daño cardíaco, ¿no? Necesitamos subir la presión, pero no tanto, ¿no? Entonces, esta dosificación de vasopresores va a tener que ser estricta hasta lograr valores por debajo presiones por debajo del valor, ¿no? Se usan en infusión continua. Los fármacos más usados que tenemos en emergencia son la epinefrina, la norepinefrina, la vasopresina, ¿no? Que generalmente se usan diluidos en soluciones glucosadas y que son administradas en infusiones continuas, hasta que los pacientes puedan lograr controlar su presión o pasen a una sala de cuidados intensivos o una sala de operaciones para el control de daños de. Entonces son fármacos que sí nos permiten, nos da más tiempo para el tratamiento y la reanimación de este tipo de. Otros fármacos que son complementarios o que son usados también de manera complementaria para los pacientes con trauma, son los inhibidores de bomba de protones. Recordemos que estos pacientes están sometidos a un estrés agudo, ¿no? Es una situación estresante en la cual puede producir mayor flujo de acidez a nivel intestinal, hay menor mecanismo de protección, menor carbonato. Entonces estos pacientes pueden a la larga desarrollar úlceras de estrés. Los inhibidores de bomba son usados para ese tipo de pacientes con traumas graves, quemaduras graves, que pueden a la larga desarrollar este tipo de lesiones secundarias. Otros fármacos son los antieméticos, ¿no? Que nos pueden ayudar para el control de estos pacientes con lesiones abdominales o que tengan lesiones en la vía digestiva, que estén produciendo vómitos, lesiones cerebrales, ¿no? Hipertensión endocranial, que también está con este problema de vómito. Médicos pueden ser de acción central, ¿no? También nos pueden ayudar de alguna manera a complementar el tratamiento de estos pacientes. El más usado es el dimidrinato, hay productos como el cetrón, el granicetrón, que pueden ayudarnos a controlar a los vómitos. Los ansiolíticos son otros fármacos complementarios que se usan de manera frecuente en la emergencia. Recordemos que el paciente viene por un evento agudo, viene de un accidente de tránsito, viene de una caída, no sé, un accidente, un incendio, entonces están bastante ansiosos, bastante asustados, y los fármacos ansiolíticos nos pueden ayudar a complementar el tratamiento de esto, ¿no? En algunos casos, de acuerdo al grado de agitación que pueda tener o el grado de ansiedad que pueda tener, podemos sedarlos sin interrumpir, sin, digamos, desconectarlos completamente del entorno, sin dormirlos completamente, porque no es lo que queremos, a menos que sean traumas graves donde hay necesidad de intubarlos, sedarlos, este, operaciones.
de cuidados intensivos con ventiladores, etcétera, y en estos casos se pueden usar los sedantes ya de manera continua en infusión, ¿no? Son fármacos complementarios que nos ayudan bastante al control también del dolor, ¿no? Colocarle un ansiolítico, un sedante también ayuda a que estos pacientes puedan disminuir cuando se maneja. Y los pacientes agitados con trauma craneal que puede causar agitación psicomotriz, algunos antipsicóticos como el aloprazol no son de mucha utilidad y pueden ayudar a controlarnos estos signos de estos pacientes que están agitados, ya sea por el dolor o por el tipo de trauma que tienen, por el cual vienen a la emergencia, ¿no? Bueno, para concluir, básicamente recordar que la primera opción de fluidos que tenemos en la emergencia son los cristaloides, el cloruro de sodio de la cabeza, que son fáciles de encontrar, no son muy costosos, en realidad ayudan, ¿no? Como la primera opción para el tratamiento de estos pacientes. Hay que restringir su uso, su infusión, no hay que abusar de los cristaloides. Recordemos que está perdiendo sangre, lo ideal es que sea repuesto con sangre también de las transfusiones y sobre todo esos grupos de pacientes que pueden congestionarse, como son los pacientes con cardiopatías, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, insuficiencia hepática. Los pacientes pueden perjudicarse con el uso de cristaloides, los cristaloides pueden producir acidosis perclorémica, ¿no? Pueden empeorar la coagulación a través del mecanismo de hemodilución, entonces hay que tener cuidado con los cristaloides. Soluciones osmóticas, soluciones hipertónicas, eh, se pueden usar en el paciente, sobre todo en pacientes con trauma grave, pacientes con shock pueden beneficiarse de soluciones hipertónicas, ¿no? Y básicamente está restringido para este grupo ¿no? Bueno, los analgésicos, ya hemos visto el arsenal de analgésicos que podemos tener, son usados para casi todos los pacientes, desde los traumas leves hasta los traumas severos. Tenemos toda una escalera para ir subiendo y con los analgésicos desde los AINES hasta llegar a los opiáceos o hasta los anestésicos locales, ¿no? Para el control del dolor, ¿no? Son importantes como parte del tratamiento, son un fármaco base, digamos, de cuando hacemos el manejo de estos pacientes traumatizados. Con respecto a los antibióticos, solo si lo requieren es un uso restringido, recordemos solo para lesiones en las cuales haya un riesgo de contaminación, un riesgo de infección, pacientes que ya tienen mucho tiempo con estas lesiones que no han sido tratadas o limpiadas, o con lesiones de la vía digestiva, la vía respiratoria, donde hay gérmenes que pueden contaminar o pueden ingresar a cavidad abdominal, cavidad torácica, y que es necesario hacer el uso de antibióticos, ¿no? Ya los pacientes vienen tratados de otras instituciones, referidos de provincia, ¿no? Muchas horas ya, tal vez el uso de antibióticos de manera horario secuencial como tratamiento ya sería lo más adecuado, ¿no? Pero son son pocos los casos. En realidad, los pacientes con trauma que vienen de primera intención solo van a requerir antibióticos si es que estamos hablando de heridas potencialmente contaminadas, hay contaminación abdominal. Y con respecto al ácido tranexámico, bueno, recordar que es ampliamente usado en todo tipo de hemorragias, de hecho que va a ser usado en estos pacientes con politrauma y nos ayuda a mantener más tiempo el coágulo, ¿no? Mantener estable este coágulo que va a generar la hemostasia, va a evitar la pérdida sanguínea y que va a permitir que nos dé tiempo, ¿no? A tratamiento de estos pacientes, ya sea con las transfusiones o con tratamientos, cierre de lesiones, cierre de heridas, las operaciones cuando se trata de intervenirlos quirúrgicamente, ¿no? Para control de estas. Entonces, básicamente son los fármacos más usados en pacientes con politrauma y hay que tenerlos bastante en consideración y cómo deberían ser usados. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta de los
participantes si tienen alguna inquietud.